escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Ha sido una jornada muy agitada pero hermosa la que llevamos en Italia. Los hermanos muy amorosos, una iglesia creciente, ansiosa de palabra, y la verdad que el tiempo que tuvimos allá fue algo muy valioso. El pastor Olivares continúa, yo ya regresé el martes, gracias a Dios. El pastor Olivares estará hasta el día de mañana. Él ha tenido una serie de predicaciones en el día de hoy. Casualmente esta mañana desde muy temprano estuvo en Barcelona y iba a tener otras 2 predicaciones en el día de hoy. Así que lo que le ha permitido el Señor ha sido algo hermoso durante estos días. Así que le damos la gloria al Señor por todo eso que Él permite hacer. Así que hoy vamos a seguir con la palabra. Esa es la encomienda que tenemos. Le damos gloria a Dios por lo que Él está haciendo allá, pero nosotros acá seguimos en la predicación de la palabra. Y quisiera que se pusieran de pie. Vamos a leer del versículo 10 del libro de Lucas hasta el 29. Vamos a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, el libro de Lucas 10:25, sermón que he puesto por título, ¿quién es tu prójimo? ¿Lo tenemos listo? Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, o sea Jesús, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Viene más, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta maravillosa palabra que sale de labios de ti mismo, del Señor Jesucristo, palabras expuestas a una multitud. Y en este momento, Señor, estamos exponiendo esta misma palabra a una congregación, a tus hijos y a aquellas personas que vienen por primera vez a visitarnos. Que tu Espíritu Santo nos haga ver lo que tú, oh Señor, has plasmado en esta parábola, en este texto, y lo que quieres mostrar a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das de comunicarme a mis hermanos. Pido que tu poder y tu gracia sea manifiesta en mí y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que tú, solamente tú, seas digno de todo honor y gloria. Bendito eres por siempre. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Si prestamos atención a este pasaje que acabamos de leer, Cristo está hablando aquí de un tema muy importante y es, recuerdo la pregunta que Él se le ha hecho, ¿cómo obtener vida eterna? Y este pasaje que hemos leído es un pasaje muy común y que tal vez muchos lo hemos escuchado en otra oportunidad, se ha leído y pareciera que es algo que ya pierde el sentido porque lo hemos escuchado varias veces. Muchas veces este texto se reduce a algo simple, como si no tuviera mucha validez de las enseñanzas de Jesús, porque nos hemos acostumbrado a oírlo. Y eso es lo que sucede cuando hay textos que los escuchamos con mucha frecuencia. Pero el Señor Jesucristo quiere mostrar en esta enseñanza que le da a estas personas algo muy importante. Y es el punto central
de este día que le prestemos atención a esta enseñanza, olvidándonos de todo aquello que pudiéramos haber escuchado anteriormente o tal vez hayamos leído. El Señor Jesucristo en el capítulo 9, estamos en el capítulo 10, en el capítulo 9, Él ha enviado a sus discípulos, a sus 12, a predicar el Evangelio, a sanar enfermedades, y estos salieron por todas las aldeas y así lo hicieron. En el capítulo 10, Él envía a sus 70, otros 70 que estaban con Él. Los envía a otras regiones, iban de 2 en 2 predicando el Evangelio. Y estas personas regresaron todas emocionadas, todas felices. Señor, estamos regocijados, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús los detiene y le dice, no os regocijéis que los demonios se os sujetan. Regocijaos en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y estando Jesús precisamente hablándole esto a todos los discípulos, es que este principal de la sinagoga se levanta de donde estaba sentado, posiblemente escuchando, muy atento a lo que Jesús estaba hablando acerca de que lo más importante era que tuviéramos el nombre inscrito en el libro de la vida, que él se para intrigado, se para sorprendido, y ahí es donde se acerca a donde Jesús y le dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús para probarle. Y cuando él se para donde Jesús para preguntarle, él no lo hace con una intención de adquirir información, de que Jesús le dé una respuesta valedera. Inicialmente, tal vez él intrigado por lo que escuchó se para, pero para probarlo. Este hombre era un maestro de la ley, dice un intérprete era como un doctor de la ley. Alguien que tenía un título, como decir un PhD actualmente en teología. Era una persona muy conocedora de todas las escrituras. Posiblemente era un hombre muy importante dentro del Sanedrín, aquel grupo de personas que regulaban todo lo que era la ley dentro de la comunidad judía. Entonces este hombre se para, tal vez pudiera ser con una forma de sarcasmo, y le dice, maestro, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y es una pregunta muy importante, una pregunta que muchas personas deberían hacerse. Y de hecho, eso es la pregunta que la mayoría de las denominaciones religiosas tienen para moverse en sus creencias. ¿Cómo heredar la vida eterna? Es una pregunta interesante. ¿Cómo heredar la vida eterna? ¿Cómo poder estar en la presencia de Dios? Y es algo que el mismo Señor Jesucristo mencionó muchas veces. Él habló de la vida eterna aproximadamente unas 19 veces en los 4 evangelios. Porque la vida eterna es algo que constituye lo fundamental de cada uno de nosotros como creyentes. Jesús vuelve a este hombre y este hombre le dice, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y un cristiano común diría, bueno, hay que hacer lo que hizo el buen samaritano. Hay que hacer buenas obras, hay que tratar de ayudar a los pobres. Y eso es lo que pareciera ver el contexto de esta parábola. Es lo que nos enseña. Pero equivocadamente se ha predicado en muchos púlpitos y esto ha llevado a la gran mayoría de los congregantes a creer que ese es el requisito para ir al cielo. Y de esta forma muestra un significado equivocado de lo que Cristo nos está enseñando en su palabra. Y porque la idea de conseguir la fórmula para la ganancia de la salvación es tan atrayente, muchos, como les decía, tratan de buscar esa fórmula. Los católicos buscan cómo a través de los sacramentos pueden lograr la vida eterna, los musulmanes a través de lograr los 5 pilares del Islam. Pero dentro de la comunidad evangélica también se presenta la salvación como un resultado de cumplir ciertos requisitos. Una oración de fe, bautizarse, en algunas otras denominaciones que tiene que ser que hablen lenguas, porque esa es la evidencia de que verdaderamente tiene ganado el reino de los cielos. Y lo que pasa es que muchas personas presentan estos predicadores a Jesús como un técnico de un equipo de fútbol,
con un buen plan de juego para nuestro triunfo. Como si nosotros lo único que tuviéramos que hacer es anotar un gol y ya somos campeones. Eso es lo que se enseña en muchas partes. Y algunas personas creen que la salvación es por esfuerzos humanos, a través de obras piadosas, sentimientos, aptitudes y experiencias. Y en muchas iglesias enseñan también que la única manera de estar bien delante de Dios es diezmando, es sirviendo en la iglesia, es que tiene que orar por lo menos 1 hora al día y hacer cualquier tipo de ceremonias para poder estar en el reino de los cielos. Otros creen que tal vez dando todo el dinero a los pobres, y eso fue algo que el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: ve, véndelo todo a los pobres y tendrás entrada en el reino de los cielos. Y muchas personas creen que esa es una fórmula para ganar la salvación. Y otros tristemente creen en la salvación por muerte. Lo único que usted tiene que hacer para ir al cielo es morirse. No hay absolutamente nada que hacer. Todo está hecho, ya Dios lo hizo todo. Y ante este dilema surge la gran pregunta: entonces, ¿qué cosa haré yo para heredar la vida eterna? Y aquí el Señor Jesucristo responde con otra pregunta, algo característico de Él. Es algo que Él siempre lo hacía para probar a esa persona que le estaba haciendo esa pregunta, para hacerlo ver cuál tipo de pregunta era a la que se estaba refiriendo, o hacerle ver el error del que Él mismo estaba. Y utilizando el mismo sarcasmo del intérprete de la ley, es como si Jesús le dijera: tú eres un experto en las Escrituras, a ver, ¿qué es lo que has aprendido tú como conocedor de la Torá? ¿Cuál es tu propia interpretación al respecto? ¿Qué es lo que la Escritura requiere para tener vida eterna? Es como si el Señor Jesucristo le estuviera diciendo a este hombre de la ley: ¿cómo tú lo ves? Lucas 10:27. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y desde luego que este hombre conocedor de la ley sabía lo que era el Antiguo Testamento, y le responde con algo muy conocido para los judíos, el Shema. Y él, citando Deuteronomio, en Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley, de verdad, da una oportunidad para salvación a las personas. El hecho es que tiene que cumplirlo absolutamente todo lo que la ley demanda. Entonces, si nosotros nos preguntaríamos, cada uno de nosotros, ¿cuál es el mayor pecado de la humanidad? Y nosotros tendríamos que responder que este precisamente es el gran pecado, porque nadie obedece este mandamiento. Nadie lo obedece. Este hombre es igual que cualquiera de nosotros. No obedecemos este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. No lo hacemos. Y aún como cristianos no lo hacemos. No lo hacemos. El versículo 28 dice: y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y Jesús le dice con ironía: tú has respondido correctamente. En otras palabras, el que pueda hacer esto no necesita de la gracia, ya tiene la herencia en el cielo. Y si puedes hacer esto, no necesitas nada más, no necesitas heredar nada, solamente hazlo y vivirás. Y a lo mejor este intérprete de la ley podía pensar que él calificaba en el primer mandamiento de amar a Dios, por su religiosidad, por todas aquellas cosas que ellos cumplían. Y Lucas 10:29 dice: pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y este es el tema que nos estamos refiriendo en el día de hoy. Y Jesús le quiere hacer ver a este hombre una de las principales funciones de la ley. Y que la ley es precisamente ese espejo que nos hace ver a nosotros cuán tan pecadores somos, y nos hace que podamos descubrir y hacer manifiesto ese pecado. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, hacerle ver a este hombre. Y lo importante, o lo que
cada uno de nosotros estamos acostumbrados a hacer es que nos comparamos con los demás. Estamos acostumbrados a eso. Y nos vemos a nosotros mismos mejor que muchos. Siempre el estándar que nosotros hacemos es compararnos con las demás personas y desde luego, una persona por más mala que sea, siempre va a encontrar otro peor que él. Pero cuando nos vemos en el estándar, en la medida perfecta que es Cristo Jesús, nos reconocemos quiénes somos nosotros verdaderamente. Un gran teólogo dijo, nosotros nos medimos con una medida horizontal, pero cuando nos medimos de una manera vertical, viendo a Dios como es Él, nos damos cuenta quiénes somos nosotros verdaderamente. Y esa es la raíz de todo. Y Jesús le dice a este hombre, si puedes cumplir los mandamientos, hazlo y vivirás. Y se dan cuenta de la enorme condición caída que cada uno de nosotros tenemos. Eso está en nuestro corazón. ¿Y cuál es esa? La autojustificación. Autojustificación. Y se muestra de muchas formas. Esa es la verdad. Nos excusamos a nosotros mismos por nuestro comportamiento, por las palabras, por los pensamientos, por las acciones que nosotros hacemos diariamente. Y eso es precisamente lo que se llama autojustificación, excusarnos de lo que hacemos. Y todos nos hemos autojustificado aún en las cosas más simples. ¿Cuántas veces una persona lo llama, está timbrando el teléfono, está sonando, usted simplemente no quiere contestar, usted sabe, ve en el caller ID, sabe quién es, usted deja que timbre, hasta que sale la máquina contestadora y esta persona le dice que no, que era que quería que se reunieran, tal vez para hablar de la palabra, orar, qué sé yo. Entonces entra esta persona como, wow, si yo soy ese buen amigo, yo soy esa persona correcta. Pero la verdad estoy cansado, no quiero ir. Total, pues él entenderá. También él me la ha hecho a mí algunas veces. Nos autojustificamos. Y esa es una de las maneras más simples. ¿Y cuántos padres justifican el mal comportamiento de sus hijos? Eso es algo común. Conocemos las clásicas excusas. Es que no has tomado tu siesta. Es que tuviste un mal día. No, es que tus compañeritos de escuela son de muy mala influencia. Si los excusamos, no queremos exponerlos y queremos ignorar los hechos para evitar cualquier crítica. Nos excusamos por la falta de amor hacia nuestras parejas. El esposo a la esposa o la esposa al esposo. Lo que pasa es que tienes que ser más de esta forma, tienes que portarte mejor, tú debes ser más amorosas conmigo primero. O sabes que te falta esto o aquello para yo pues poder ser más amoroso contigo. Nos autojustificamos en el engaño a la pareja, viceversa, hombre a esposa o esposa a esposo. No, lo que pasa es que tú no eres lo suficiente apasionada como yo quisiera que fueras, entonces pues yo necesito estar afuera. O uno de los más cínicos diría, no, lo que pasa es que yo no puedo vivir solo, yo necesito dos mujeres, yo las amo igual a las dos y no puedo vivir sin una de ellas. Esas son las excusas, la gente se autojustifica. Me justifico cuando veo el pecado del otro y no el mío. Tengo mirada 20-20 para ver a los demás, pero para mí estoy ciego. Tengo una viga en mi ojo. Me justifico por alguna condición. Y eso sucede muchas veces en las personas que tienen poder. Se justifican para tomar acción totalmente, esos son los que mandan. O me justifico en mi debilidad, porque pues soy muy bajo, estoy muy enfermo, entonces puedo lanzar altas críticas fuertes contra otras personas y eso me justifica. Nos justificamos de todas formas. Me justifico para no perdonar. No, es que esta persona me hirió fuertemente. Usted no sabe lo que me hizo. Esta persona tiene que venir primero a mí para yo poderla perdonar. Nos justificamos a nosotros mismos. Me justifico para no servir en la iglesia. No, lo que pasa es que yo estoy recién llegado, apenas tengo 5 años en la iglesia y pues no sé qué hacer. Me justifico para no ofrendar. No, lo que pasa es que vivo alcanzado. Nos justificamos en todas circunstancias, buscamos ver o mostrar lo mejor de nosotros, sabiendo que dentro de nosotros está el mal. Esto es algo costumbre en todo ser humano. Y nos justificamos cuando no hacemos las cosas bien.
Lo que pasa es que esto, lo otro, pero yo traté de hacerlo bien y no me salió, bueno, por esta o X razón. No queremos manifestar nuestros errores. Y tristemente, cuando una persona es culpable, y eso lo vemos en las cortes, tristemente los abogados, muchos de ellos, esa es la función, a tratar de justificar a una persona que es culpable y sacarla inocente. Pero muchos podrán justificarse delante de los hombres, pero no delante de Dios. Y nuestra sociedad está tan acostumbrada a la autojustificación que se ha declarado como una enfermedad. Ya eso es común. Ya la gente, sabemos que cuando una persona le incumplió por alguna razón, una excusa tiene. Siempre hay una excusa. Una excusa. Y escuchemos estas palabras duras de Jesús a los fariseos y que posiblemente aplican a muchos de nosotros actualmente. Y él dice en Lucas 16:15, entonces, o sea Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Eso es común. Mas Dios conoce vuestros corazones. Tratamos de justificarnos delante de todas las personas por aquellas cosas malas que hacemos, pero Dios conoce nuestros corazones. Y continúa él diciendo, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, aquello que los hombres valoran más, lo que tienen por alto precio, delante de Dios es abominación. O sea, que delante de Dios todo aquello que muchas personas pueden tener con un valor que los hace sacar pecho, para Dios no tiene ningún valor. Y esta autojustificación es sinónimo de orgullo, prepotencia, altivez, arrogancia. Así se demuestra la autojustificación. Hay un profesor y pastor en Texas que ha escrito muchos libros y es conferencista que tiene 68 años, se llama Paul Tripp. Él escribió, cuando su pecado es expuesto, hay dos caminos a los cuales usted correrá. Y esa es la verdad de todo ser humano. Hacia la confesión o el perdón, confesión y perdón, o hacia la autojustificación. O venimos a los pies de Cristo, reconocemos nuestro pecado, venimos por perdón, o simplemente nos autojustificamos. Buscamos excusas para mostrar o cubrir aquella falta por la cual estamos pasando. Y desde el comienzo, el verdadero significado de la salvación y la verdadera relación con Dios es que nosotros somos justificados únicamente por Jesús. Nosotros tenemos el pecado, Jesús tiene la justicia. Nosotros venimos con nuestro pecado y Dios dice, a través de Jesús te declaro justo porque Jesús ha pagado el precio por ti. Yo soy un pecador y Dios me imputa su justicia. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad. Explicaba yo ahora que estábamos con los hermanos. Hay un escritor que se llama James Kennedy. Él escribió un libro que se llama Evangelismo Explosivo. Él lo muestra de esta manera. Hay un libro, un cuaderno blanco. Por cada pecado que usted comete, se escribe un punto negro en ese libro. Y yo creo que ese libro blanco quedaría con algún espacio en blanco. Ese libro blanco quedaría con algún espacio en blanco con todos los puntos que le hemos puesto. Yo creo que ninguno, ¿verdad? Hay otro libro blanco sin ninguna mancha. Ese es el libro de Jesús. Este libro de acá es el libro nuestro. En el libro de Jesús, ¿cuántas manchas negras pueden haber por un pecado que él haya cometido? Ninguna. Entonces, ¿qué hace Dios? Él, para aquel que pone la fe en Jesús, Dios transfiere este libro sucio y lo pone donde Jesús, y ese libro blanco, puro y perfecto lo transfiere al pecador. Y es ahí donde aquella persona que pone la fe en Jesús recibe la justificación delante de él. Es un regalo, es una imputación doble. Nuestro pecado a Jesús y su justicia a nosotros. Esa es la verdad de la salvación, solamente por Cristo. Volviendo a este intérprete de la ley, este hombre cometió un gran error. Se justificó a sí mismo, se creyó muy bueno.
Y una gran cantidad de personas en el mundo creen que el día del juicio se podrán justificar delante de Dios por muchas cosas que ellos creen han hecho bien. Y pudieran decir, bueno, yo viví una buena vida comparada con otros. Yo fui una buena hija, un buen hijo. Yo fui un buen esposo. Yo hice obras de caridad. Yo hice muchas cosas. Y ese es el problema, que se quieren justificar a sí mismos y no vienen a aquella persona que puede entregarnos esa justicia que no proviene de nosotros, sino que es regalada a nosotros delante de Dios. Y la cuestión de esto es que Jesús mismo es el que va a juzgar. Dios le ha dado todo poder a Jesús para ejercer juicio. Juan 5:22, dice el mismo Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:27, y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. O sea, que el Señor no necesita mostrarnos a cada uno de nosotros todos los pecados que hemos cometido. No necesita, solamente con uno. Él nos va a decir, tú me has amado con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué responderíamos nosotros? Yo creo que ninguno. Solo con este pecado es suficiente para condenarnos a todos. No cumplimos con él. Y cuando yo leo en 1 Corintios al final, dice que todo aquel o toda la humanidad está en maldición. ¿Por qué? Porque no aman al Señor Jesucristo. Nos dice 1 Corintios 16:22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. O sea que hay como una condición necesaria, diría yo, para poder heredar salvación, para salir de la maldición en la que nos encontramos, y es amar al Señor Jesucristo. O sea que, partiendo de este punto, estamos perdidos todos, cada uno de nosotros. Lucas 10:29, este intérprete dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y este hombre insiste, quería convencer a Jesús de que él era una persona justa. Incluso trataba de convencerse a sí mismo cuando no lo era. Quería mantener una fachada de bondad. Y obviamente él amaba a los suyos, él amaba a su nación, él amaba a sus familiares. ¿Quién no? Lo que él estaba diciendo era, bueno, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con mi prójimo, de acuerdo a mi entendimiento de prójimo. El entendimiento que este escriba, este intérprete de la ley conocía de lo que era prójimo. Yo estoy bien con ellos. Es como si le dijera a Jesús, por favor, defíneme para ti lo que significa la palabra prójimo, porque según mi entendimiento, yo estoy bien. Yo amo a mis seres queridos, a mis familiares, a mis cercanos. Yo estoy bien con los prójimos, mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Esa es una gran pregunta. ¿Mi vecino? ¿Mi hermano de la iglesia? ¿Quién será mi prójimo? ¿Mi familia? Porque para los judíos, vuelvo y repito, su prójimo era su comunidad judía. Un samaritano estaba excluido de lo que era prójimo para ellos. Estaba fuera del mandato de amar como prójimo. Para ellos no significaban nada, para ellos eran las personas más despreciables que podían existir. Y el Señor penetra en el corazón duro de este hombre, precisamente para destruir ese orgullo, porque se creía muy espiritual, para mostrar su corazón pecaminoso, para que pudiera ver las consecuencias de su pecado y hacerlo venir al arrepentimiento. Es como siempre, hay que mostrar primero aquella culpabilidad y pecado nuestro para poder presentar la buena noticia del Evangelio. Y es exactamente lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús está mostrándonos a nosotros una forma de evangelizar. Y esta es una historia que todos conocen de memoria, vuelvo y repito. Y Jesús la hace para mostrar un punto esencial y llegar al corazón, no solamente de este hombre, sino al corazón nuestro. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, recordemos a la pregunta de quién es mi prójimo, le dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, siguió de largo. Cuando hablamos de este escenario, Jerusalén está aproximadamente a 3,000 pies de altura. Jericó está aproximadamente a unos 1,000 pies de altura. Para venir de Jerusalén a Jericó, Jericó es aquella población que fue destruida. ¿Recuerdan cuando Josué intervino y cuando con el ejército rodeando y con las trompetas fue derribado? Es este lugar que está hablando el Señor Jesucristo. O sea que para bajar había una buena ¿cómo diría? Una buena pendiente, sí. Aproximadamente dicen los expertos, de unas 17 millas bajando. Y esta carretera era una carretera vieja, pedregosa, muy mala, con mucha curva, que obviamente tenía muchos abismos. Había muchas rocas, donde era muy fácil para un ladrón esconderse y pues atacar a las personas. O sea que Jesús les está diciendo a estas personas, recuerden que Jesús está hablando con la gente. Él está contando esta historia a muchas personas que están sentadas oyendo. O sea que cuando Él les menciona esta historia, Él está hablando de un lugar muy bien conocido para ellos y que sabían exactamente a qué se refería. Y el hombre de la historia que venía descendiendo fue víctima de unos ladrones, los cuales no solamente le quitaron lo que tenía, sino que lo atacaron y lo dejaron casi muerto. Lo golpearon hasta casi matarlo. Y Jesús no nos dice quién era este hombre. Él no nos dice cuál era su nacionalidad ni cuál era su religión. Pero de acuerdo a muchos estudiosos, muchos teólogos, ellos dicen que este hombre era un judío. Jesús presenta un escenario donde muestra alguna esperanza para este malherido. Él está contándole a todos. Entonces todos están escuchando la historia. Entonces los que están escuchando dicen, wow, este hombre está herido. Bueno, vienen unas personas a ver qué pasó. A ver si lo van a ayudar porque está casi muerto. Lucas 10:31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Los sacerdotes, recuerden, eran los que servían en el templo, eran aquellas personas que hacían sacrificios por su pueblo, eran aquellas personas que eran las más piadosas, las más justas, las que supuestamente estaban más cerca de Dios, eran los que representaban aquella imagen de bondad, alguien que conocía la ley, alguien que predicaba la palabra. Ellos conocían, como Levítico 19:34, que dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Ellos conocían muy bien esta palabra, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, les estaba dando esta orden. Ellos sabían muy bien eso. Ellos conocían la palabra. Ellos posiblemente como sacerdotes enseñaban lo que Miqueas 6:8 dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Ellos sabían esto, era algo que en las escrituras exigían a ellos. ¿Qué es eso que le pedía Jehová a ellos? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Ellos conocían muy bien la palabra. Los que escuchaban podían haber pensado, wow, hay esperanza para este hombre. Pasa un sacerdote. Pero ¿qué dice Lucas 10:31? Y el sacerdote que pasó por el camino y viéndole, pasó de largo. Eso es lo que nos dice la Biblia Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas nos dice que esta persona no solamente pasó por el lado, sino que cruzó la calle. Se pasó al otro extremo. La Biblia de las Américas dice, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Este hombre de Dios, wow. Ni siquiera se acercó a preguntarle cómo se sentía, qué necesitaba, cuál era su problema. No tuvo la delicadeza siquiera de arrimarse. Y Jesús no nos dice por qué pasaron al otro lado del camino. No lo dice él aquí. Pero hay muchos teólogos que afirman que como ellos eran sacerdotes, venían de
venían del templo, iban de Jerusalén a Jericó, ellos no querían contaminarse, porque si ellos tocaban una persona muerta, creyeron ellos tal vez que estaba muerto, iban a ser inmundos por un buen tiempo. Eso es lo que dicen algunos. Otros afirman que tal vez pensaron que los ladrones estarían acechando, escondidos en algún lugar, y no quisieron acercarse a él para no ser víctimas de la misma situación. Y otros tal vez que este hombre estaba muy ocupado y tenía que ir rápido a Jericó para hacer las diligencias que tenía que hacer y no quería llegar tarde. Son las teorías que existen. La Biblia no nos lo dice. Entonces, en Lucas 10:32 dice que así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y estos levitas son los que se dedicaban al cuidado del templo. Eran las personas que se encargaban del mantenimiento del templo. Eran los que se encargaban de la liturgia, de acomodar todo. Eran parte del templo. El sumo sacerdote ocupaba el primer lugar, el sacerdote el segundo y el levita el tercero. Pero no era el orden que llevaran de jerarquía o de trabajo o servicio dentro del templo. Lo que quiero decir aquí es que estas personas estaban dentro del templo, que conocían la palabra de Dios, que escuchaban la palabra de Dios y eran adoradores de Dios. Y la cuestión es que ninguno de estos dos hombres de Dios, quienes conocían la ley, que predicaban en el templo, tuvieron compasión, tuvieron misericordia de este hombre. Ninguno de ellos. No se dignaron a ayudar a este hombre mal herido. No tuvieron en cuenta. Y tuvieron la oportunidad perfecta para demostrarlo y simplemente no lo hicieron. Entonces ahora Jesús va al punto central del asunto. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. Esta parábola, como les digo, es conocida como el buen samaritano. Pero el entendimiento para cualquier judío, y especialmente este intérprete, no existía ningún buen samaritano. Para un judío el único buen samaritano era un samaritano muerto. Para ellos no había nadie, y menos un samaritano que fuera bueno. Los judíos no tenían trato con los samaritanos. Lo que nos dice Juan 4:9, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Esto tiene una historia, no quiero alargarme, pero quiero hacerles ver de lo que se trataba. Después de que Salomón, por sus errores, Dios dividió la nación en la parte del norte, donde estaba Israel con capital Samaria, en la parte sur estaba Judá con capital Jerusalén. Estas 2 regiones fueron divididas. La parte norte fue invadida por los asirios en el año aproximadamente 722 a.C. Muchos de estas gentes que vivían en la parte norte fueron tomadas captivas a esos lugares paganos, pero muchos de estos paganos residieron en la parte norte de Israel y se mezclaron con los judíos que quedaron residiendo ahí. Estas personas se mezclaron, tuvieron familia, hubo una larga genealogía de estas personas. Entonces, las personas de la parte sur, los judíos de Judea, que son los que más se llaman judíos los de Judea, veían a estos de una manera despreciable y inmunda porque habían vendido su progenitura. Ya años después, en el año 586, ya la parte sur fue tomada por los babilonios a cargo de Nabucodonosor. Eso es prácticamente lo que significa la razón por la que estas personas del sur, los judíos, odiaban a los samaritanos. Y en aquel tiempo, la peor ofensa que pudiera haber para una persona es llamarlo samaritano. Eso era un título despectivo. Y en una ocasión los judíos, precisamente, disgustados porque Jesús les había dado un buen sermón, los había llamado inclusive hijos del diablo, estos le dieron este epíteto a Jesús en Juan 8:48.
Ellos quisieron insultarlo con esta expresión. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, que aquí vamos viendo lo que este samaritano significaba para los judíos. Era una persona despreciable. Y es lo que le está queriendo hacer ver Jesús a este intérprete de la ley. No quiero que nos despeguemos del contexto de lo que estamos leyendo. Y hubo una gran diferencia en este hombre samaritano y los otros dos religiosos. ¿Cuál es esa? Dice, pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre sí tuvo misericordia. Los otros dos que son supuestamente hombres de templo, de iglesia, podemos llamarlo en este tiempo, no tuvieron misericordia. Pasaron de largo. Y lo que vemos aquí, y que esto lo estamos viendo en este contexto, pero yo quisiera que nos enfocáramos nosotros en esta historia. Nosotros somos personas de iglesia, nosotros somos personas que acudimos semanalmente. Estamos aquí orando, levantando nuestras manos. Personas dedicadas al estudio de la palabra. Hacemos esto nosotros cuando se presenta alguna circunstancia semejante. O tal vez sí, nos da pesar, nos da lástima. Wow, qué pena con esta persona, pero allá vendrá otro que lo pueda ayudar. Este hombre tuvo compasión. Y cuando una persona siente compasión, esa compasión se demuestra. No es solamente consentirla. Todos sentimos compasión en algún momento, pero hay que demostrarlo. Demostrarlo. Es lo que nos dice el libro de Santiago. ¿Qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? La fe se debe evidenciar a través de las obras. Las obras no son un requisito para ganar la salvación. Pero después de que somos salvos, esas obras son la manifestación de que hemos sido salvos. Lo que nos dice el libro de Efesios, 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no solamente eso, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que esa es la misericordia que Dios ha demostrado hacia nosotros y nosotros tenemos que demostrar hacia los demás. La misericordia o compasión es ese sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de los demás. Eso es lo que se conoce con una palabra en español que es muy rica y se llama empatía. Empatía es ponernos en el lugar de la otra persona. Que la Escritura nos dice que lloremos con el que llora. Compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Y la compasión de Cristo por los suyos fue lo que lo llevó a Él precisamente a la cruz. Lo llevó a la cruz. La Escritura en aquel versículo muy conocido por todos nosotros, que es Juan 3:16, pero el 17 dice que no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y esa es la oportunidad que todo mundo, toda persona tiene en Jesús. Que no hay condenación para aquellos que vienen a Cristo. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, que tuvo misericordia, no solamente fue que lo sintió, sino que se acercó a él. El sacerdote y el levita cruzaron la calle, pero el samaritano sí se acercó a él, Lucas 10:34, y acercándose vendó sus heridas. Tal vez con sus propias manos, con su propia ropa, porque él iba a cargar un equipaje de primeros auxilios. Su propia ropa se la quitó y lo vendó y le cubrió las heridas. Dice, echándole aceite. Aceite se utilizaba para suavizar las heridas, para que no se hiciera tan severo ese ardor o malestar. Y dice, y vino. El vino se fermentaba y se acostumbraba como desinfectante. Y dice, y poniéndole en la cabalgadura lo llevó al mesón.
O sea que si este hombre estaba recorriendo, bajando ese largo trayectorio, él cogió a este hombre, lo tiene que haber cargado, lo cargó, lo montó en la cabalgadura y él se bajó caminando todo ese tramo hasta dejarlo en el mesón, que es un lugar de hospedaje. Y no solamente lo llevó al sitio este, no lo dejó tirado en la puerta, sino que lo entró, no lo dejó tirado. Y dice, y otro día al partir, o sea, que pasó la noche cuidando de él. O sea que lo que este hombre hizo fue tremendo. Pasó al otro día, pasó cuidándolo toda la noche, pues, tal vez limpiándolo, acomodándolo en la cama, no sabemos, pero lo que sí vemos es que pasó la noche cuidándolo a él. Y dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y según el costo de aquel tiempo, 2 denarios era el salario de 2 días de trabajo, pero era lo suficientemente abundante para que este hombre tuviera no solamente hospedaje, sino la alimentación por muchos días. O sea que este hombre fue muy generoso. Y no solo eso, se compromete a pagar lo que él necesite. Como si le dejara un cheque en blanco al dueño del negocio, lo que él gaste, yo lo voy a pagar cuando regrese de su viaje. Y nosotros, ¿cuántas veces damos $50 para una ofrenda a alguien que está necesitado y queremos, wow, un reconocimiento, queremos una fotografía, queremos ser señalados que hizo una buena obra? Este hombre lo hace todo de una manera desinteresada. Pero aquí hay algo más. Y esto es algo que nosotros haríamos por un buen amigo, un familiar muy amado, alguien que nosotros apreciamos. ¿Quién no? O por nosotros mismos. Pero este samaritano no solamente fue extremadamente generoso con un extraño, un desconocido, sino que lo hizo con su enemigo. Con su enemigo. Este samaritano no tuvo ningún límite para cuidarlo. No solamente tuvo ningún límite para ser generoso en sus recursos económicos que tenía al alcance, sino que se fue más allá. Mostró ese corazón que se requiere y que Dios demanda para amar a nuestro prójimo. Y la pregunta es, ¿alguna vez hemos hecho algo así? Tal vez diría, bueno, pues yo conozco a alguien que sí puede haber hecho eso. Tal vez algunos lo han hecho. Y tal vez alguno ha llegado a ser generoso de alguna forma, como esta persona, en alguna ocasión en tu vida. Pero la pregunta aquí es esta. Se necesitaría que cada uno de nosotros hiciéramos esto no solamente una vez, sino todo el tiempo de nuestra vida. Eso es lo que significa amar. Eso es lo que significa amar a nuestro prójimo. Y no solamente amigos, sino extraños, personas que desconocemos como este. Y la respuesta es que nosotros nunca hemos hecho algo así. Y déjenme decirles algo más. Eso es lo que se necesita para que cada uno de nosotros tengamos acceso al reino de los cielos. Nos calificamos. Si este fuera el requisito, y que es lo que Jesús le está mostrando a este intérprete, porque le dijo, no, yo los mandamientos conozco, este y este. Ah, está bien, hazlo. Eso es lo que le está mostrando Jesús a él. Si tú puedes hacer esto constantemente. Y así es que cuando usted o cualquiera de nosotros escuchamos la expresión de buen samaritano respecto a alguien que hace alguna cosa buena, no debemos confundirlo con lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús está diciendo aquí es algo que debe ser constante. Este hombre no es que haya tenido un bonito detalle, ay, tan hermoso, qué detallista, qué generoso. No. Este hombre expresó un amor sin límites a un hombre que nunca conoció, que no solamente era un extraño, sino que era su peor enemigo. Su peor enemigo. Recordamos entonces cuál fue la razón por la que Jesús le diga a este intérprete esta historia.
Lucas 10:25. Volvemos ahora sí a entender el contexto. Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel intérprete respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo lo mencionó. Y ahí es donde Jesús le dice: bien has respondido, hazlo. O sea que, ¿cuál es el punto central de esta parábola? Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse hacia sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le dirige la pregunta al intérprete para que responda cuál es el prójimo. Lucas 10:36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La Biblia de las Américas dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? O sea, que lo que le está diciendo aquí es, no, está bien, no es quien sea tu prójimo, sino eres tú prójimo para los demás. Eres tú ese servidor de los demás. Wow. Versículo 37. Él, o sea, el intérprete de la ley, dijo: el que usó misericordia con él. Ni siquiera es capaz de decir, no, pues aquel samaritano que venía bajando. ¿Por qué? Porque el orgullo era todavía latente en el corazón de este hombre. Mencionar ese nombre era algo inmundo para él. Ni siquiera pudo decir, bueno, aquel samaritano que bajó. No, aquel que mostró misericordia. Entonces ahora entendemos que Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Y entendemos lo que la Biblia quiere decir entonces, que amar a nuestro prójimo es amarnos como a nosotros mismos. ¿Es así como amas a alguien en tu camino con una necesidad? Es una gran pregunta. Ve y haz tú lo mismo para ganar la salvación. Personas que tal vez no son cristianas y creen que pueden heredar la salvación por asistir a una iglesia, estar visitando los domingos de vez en cuando. Vemos aquí que aún esta obra de ayudar a alguien es imposible para cada uno de nosotros. Amar de esta manera con todo nuestro corazón, fuerzas, alma y mente. Y puedo decirle a los que están aquí que quieran ir al cielo, hagan lo mismo. Ese es el requisito para ir al cielo. Hagamos lo mismo. Y cualquiera que encuentres en tu camino, cualquier extraño en tu camino, cualquier persona, así sea tu peor enemigo, ámalo de esta forma sacrificial, generosa, sin límites. Pon una cuenta abierta a este hombre o a esta persona que encuentres en el camino. Ámalo de esa manera y tendrás herencia en los cielos. Lo que le está mostrando Jesús a este hombre. Y nos muestra a nosotros que estamos aquí presentes. No calificamos para el reino de los cielos ninguno de nosotros. Este es un mandamiento para un creyente, no es un mandamiento. Amar así, no es un mandamiento. Esto es una acusación, porque nadie puede hacerlo así. No es que el Señor esté diciendo, ama a alguien así, porque es imposible para hacerlo cualquiera de nosotros. Este precisamente es una acusación que el Señor Jesucristo lanza a todas las personas, a toda la humanidad caída, para demostrarle que nadie puede, nadie quiere, ni desea amar a nadie de esta manera. Simplemente no lo puede hacer. No amamos de esta manera. Jesús le está dando al intérprete de la ley una oportunidad para decir, Jesús, yo no amo así. Él está dando esa gran oportunidad. No puedo amar así, nunca amaré así, no puedo amar así, no quiero amar así. Esa es una gran verdad. Y por esta razón, como no puedo hacer esto, no entraré en el reino de los cielos. No entraré. Y la verdad es que si no amo así a mi prójimo, obviamente tampoco amo a Dios. Porque si no amo a alguien que lo estoy viendo, mucho menos voy a amar a Dios que no lo veo. Esa es la verdad de la Escritura.
Si solamente él hubiera dicho, no puedo amar así, no puedo amar a mi prójimo perfectamente, ciertamente no puedo amarlo. Esa habría sido una gran oportunidad. Decir, yo sé, o ahora entiendo lo que significa amar a mi prójimo, y yo no puedo calificar, yo no soy capaz. Y así estamos todos nosotros, ¿verdad? Aún nosotros. Si esto fuera un requisito para ir al cielo, incluso como cristianos, estamos excluidos del reino de los cielos. No entramos. Nosotros como cristianos, que se supone que el amor de Cristo está en cada uno de nosotros, no amamos así. No amamos así. No amamos así. Tengo la misma incapacidad para amar de esta manera igual que un no creyente. Tristemente es una realidad. O sea que en otras palabras, Jesús está lanzando un ataque directo al corazón de este hombre para convencerlo de su total inhabilidad para merecer la vida eterna, el reino de los cielos y obtener la salvación. Él lo está manifestando así. Y si él creyó que por ser judío y cumplir ciertos ritos de lo que era necesario para ellos, él tendría que haber manifestado que él se amaba de esta manera. Tendría que haberlo manifestado, así de esta manera sacrificial y generosa. Y esto nos hace ver a nosotros nuestro pecado. Nos convence a nosotros de ese pecado. Reconocemos nosotros mismos que no calificamos para ello. Y que tenemos que acudir a Dios por perdón. Porque ninguno de nosotros reúne estos requisitos. Y ahí estaba Jesús, listo, frente a él. Listo para ofrecerle esa misericordia. Estaba listo para ofrecerle esa gracia. Listo para ofrecerle perdón si solamente este hombre se hubiera arrepentido. Estaba ahí. Estaba solamente esperando que él admitiera su pecado, que reconociera que él no podía llegar a hacerlo, que no amaba a Dios y mucho menos a su prójimo. Y eso nos toca a nosotros. Y la verdad es que nosotros, como reformados, que amamos esta doctrina, la defendemos, nos apasionamos con ella, la enseñamos. Nos hemos vuelto más teólogos que manifestar nuestro amor por el prójimo. Adoramos más la teología, amamos más la doctrina y lo vemos inclusive como a un mismo Dios por encima del Dios verdadero de esta doctrina. Y nos olvidamos del amor. El apóstol Pablo en una circunstancia dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Él no dice, todo lo soporto por amor a la doctrina. Y él no está negando la doctrina, porque Pablo es uno de los mayores exponentes de la doctrina. Él lo dice en Efesios, lo dice en Romanos. Es el gran defensor de la doctrina y nosotros también lo somos. Pero él dice, todo lo soporto cuando estaba siendo echado, cuando estaba siendo atacado, por amor a los escogidos. O sea, esos hermanos, esos futuros hermanos en la fe, que aún estaban fuera, que no sabemos quiénes son, que necesitan escuchar el Evangelio. Necesitamos mostrar más ese amor por los demás. Bien es cierto que Dios tiene su forma de hacerlo. Dios hace las cosas como Él quisiera. Y un ejemplo claro que he puesto yo una vez, cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, que escupió en la tierra, hizo lodo y le puso el lodo en los ojos al ciego. ¿Jesús necesitaba ese lodo para sanar al ciego? Absolutamente no. Él puede salvarlo como quiera. De igual manera es con nosotros. Dios puede salvar a la persona que Él quiera de la manera como Él le provoque. Él es todopoderoso para hacerlo. Pero Él le plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Así que nuestra labor es que por amor a los perdidos prediquemos el Evangelio. Esa es la verdad de las Escrituras. Eso es lo que somos llamados nosotros. Y al final de esta historia es, Jesús le dice a este hombre, ve
y haz lo mismo. ¿Él lo hizo? No. ¿Podría hacerlo? Tampoco. ¿Se arrepentiría? Pues aparentemente no. ¿Heredaría el reino de los cielos? Por supuesto que no. ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Aquellos que se arrepienten de su falta de amor a Dios y hacia los demás, claman por misericordia y perdón. Aquellos que verdaderamente se arrepienten de que no son capaces de lograr esto, se arrepienten sinceramente y claman por perdón a Jesús, quien ha pagado por nosotros nuestra culpa, perdonándonos a través de la muerte sacrificial en la cruz y otorgándonos su justicia. Tenemos que venir a esto. Este intérprete de la ley debió dejar su orgullo, su autosuficiencia, caer de rodillas ante Jesús, humillado, y decir, no puedo. Y eso es lo que yo le digo a cada una de las personas que tal vez están viviendo una vida cristiana, religiosa, a través de muchas circunstancias que creen que están complaciendo a Dios, a través de cualquier actividad que estemos llevando para su servicio, o tal vez por algunas otras obras de caridad, lo que sea, que necesitamos venir en arrepentimiento delante del Señor. Solamente Él es el que hace la obra. Y nosotros estamos llamados a comunicar el Evangelio, tener amor por los perdidos, tener amor por los necesitados. Así que si alguien está aquí, lo que tiene que hacer es reconocer que no puede alcanzar el reino de los cielos absolutamente, totalmente. No hay una menor, mínima oportunidad de alcanzar el reino de los cielos. Únicamente a través del sacrificio de Jesús. Y finalmente, Dios es el creador de todos, pero no el Padre de todo el mundo. Esa es una gran verdad. Dios es el Padre de uno solo, su unigénito Hijo. Nosotros somos hijos del diablo por naturaleza, cada uno de nosotros. La única manera de ser hijos de Dios es que seamos adoptados. Y la única manera de que pueda ser adoptado por Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Así es como entramos en la familia de Dios. No todos los hombres y mujeres son mis hermanos o hermanas. No todos lo son. Lo que muestra la Escritura es que solo para aquellos que están en Cristo, es lo que nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que cualquiera de los que estamos aquí, eres mi hermano o mi hermana, si tú tienes el mismo Padre. Si tu Padre es Dios y mi Padre es Dios, entonces somos hermanos. De lo contrario, no lo somos. No todos son mis hermanos o hermanas. Ponga cuidado. No todos son mis hermanos o hermanas. Porque no todos creen en Dios. Pero sí, todos son mi prójimo. Esa es la verdad. Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. No todos son hermanos, no todos creemos en el mismo Dios, pero todos son prójimo. Sea musulmán, sea hindú, sea mi vecino de mi país, porque es costumbre que en ciertos países el que tiene cercano a la frontera, por cierta circunstancia, tienen esa rivalidad, no se quieren. Y lo he escuchado yo en muchas naciones. Tienes, que este es mi vecino de tal país, no quiero mencionar nombres. No, yo no quiero tener nada de relación con él. Esa persona es mi prójimo. Todos los hombres y mujeres son mi prójimo, lo que significa en el gran mandamiento de amar a mi prójimo es que tenemos que amar a todos por igual, sin distinción. No me tiene que caer bien, porque a ninguno de nosotros nos cae bien todo el mundo. No todos nos caen bien, eso es algo que tenemos que admitir. A mí todo el mundo no me cae bien, como a cada uno de ustedes todo el mundo le cae bien, pero tenemos que alejar esas circunstancias
y amar a aquella persona, como hizo este hombre, que no solamente amó a un extraño, a un desconocido, sino que amó a su peor enemigo. Así que este hombre falló en su última prueba frente a Jesús porque no entendió quién era su prójimo, hasta que Jesús se lo hizo ver claramente. Y este mismo Jesús nos muestra a nosotros quién es nuestro prójimo. Así que, hermanos y hermanas, debemos dejar ¿cómo diría yo? Esa preferencia, esa exclusividad que solamente con tal persona o de tal raza o de tal forma es que yo quiero acercarme, amarlo o predicarle el Evangelio. Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es que nosotros debemos ser prójimo para todo el mundo. Y que todo el mundo, todas las personas, son prójimos para nosotros. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por esa oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Y entender en este pasaje tan común, tan leído, cuál es la verdad de lo que tú quieres manifestar y que toca el corazón de cada uno de nosotros. Reconocemos nuestra falta de amor, Señor. Reconocemos que nos falta amor. Somos selectivos. Tenemos exclusividad y a la misma vez rechazamos a muchas personas. Pero en esta palabra, Señor, tú nos has mostrado que solamente un corazón como el tuyo, Señor, puede transformar vidas. Tú, Señor, eres ese samaritano que no solamente nos viste a nosotros heridos, sino que nos viste muertos a nosotros, muertos en nuestro pecado, y tuviste compasión por cada uno de nosotros. Y no nos diste una cura, no nos diste una sanidad temporal. Tú nos limpiaste y nos curaste total y enteramente, transformaste nuestro corazón, Señor. Que de esta misma manera podamos nosotros ver, Señor, a través de tu amor a las demás personas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos manifestar quién tú eres, Señor. Podamos ser esas personas que reflejen tu carácter, reflejen tu amor, demuestren tu bondad. Que seamos esas personas que testifiquen de ti con nuestra forma de ser, pero porque te estamos mostrando a ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, porque esto ciertamente no nace de nosotros, es solamente por el poder que tú das a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder caminar amando aún a aquellos que no lo merecen. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a aceptar a aquellos que tal vez de alguna u otra forma nos han lastimado. Y que puedan hacer en nosotros ese amor desinteresado, para que juntos podamos traer una evidencia de que tú, Señor, vives en cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por que estas vidas que tú estás levantando puedas cada día más hacerle ver lo que significa tu amor y ese gran mandamiento de amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente, pero que ese es solamente el primero, y el segundo es que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Danos la fuerza y el poder para hacerlo, Señor. De ti dependemos. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén.
Bien, mis hermanos, gloria a Dios por la palabra expresada.